crimen en una iglesia. Apuñalaron a joven. La víctima pudo salir y pidió ayuda. Murió en la vereda. Una historia terrible. Esta imagen te muestra dónde quedó el cuerpo ya sin vida de este joven. Así sobre la vereda. Estaba dentro de una iglesia y alguien fue a buscarlo, Ana. Terminaron cometiendo el crimen. Pudo salir de la iglesia, pudo llegar a la vereda y pedir ayuda. Sin embargo, quedó tendido y muerto en ese lugar. Las imágenes que estamos observando son los peritajes que se realizaron posteriormente al ataque y al homicidio, al asesinato. ¿Qué es lo que había entre el atacante y la víctima? ¿Hay alguna historia? ¿Se conocían entre ellos? ¿Tenemos que hablar de una venganza, Carolina? Estamos hablando en principio de un crimen brutal en Cutralcó, Neuquén, en donde, y atención al primer dato que te vamos a dar, M, de 23 años, la víctima fatal, y digo M y no digo el nombre, porque hasta esta hora este joven oriundo de Bahía Blanca no fue informado su deceso a su propia familia. Todavía no localizan a su familia, por eso no podemos brindar su identidad. Había llegado hace algunos meses a la ciudad de Cutralcó y se había acercado a un pastor. Había entablado un vínculo con el pastor de la iglesia en donde se desarrolla el brutal crimen. Él, de hecho, hacía unas changuitas, estaba haciendo unos arreglos en ese lugar. En ese momento, cuando se encontraba solo haciendo estos trabajos, fue sorprendido por un sujeto de 40 años de nombre Elías Moraga, una persona conocida en el barrio. Ahí comienza a atacarlo. En verdad no se sabe si lo había planificado porque justamente lo ataca solo. Pero esta persona que ingresó a la iglesia, sabiendo y reconociendo al joven que estaba trabajando allí, que estaba haciendo changuitas, intentó robar, ingresó a la iglesia para robar y se encontró sorpresivamente con el joven, o el ataque fue directamente contra quien terminó siendo la víctima. Fue un ataque hacia la víctima. Hacia la víctima. Fue un ataque hacia la víctima artero. Fue un ataque también en un contexto de alevosía. En principio lo que hace es ir a buscarlo, sorprenderlo solo. Comienza una pelea, así se toman a golpes de puño, evidentemente después de que Moraga provocara a M, la víctima fatal. Y ahí extrae un cuchillo que había llevado. Está confirmado que adentro de la iglesia le asesta una puñalada en la espalda. Este chico comienza a desangrarse, un joven de 23 años. Le sigue pegando, lo sigue atacando y agrediendo unos 50 metros afuera y ahí cae tendido Es decir, que en la la vereda. víctima sale de la iglesia y hace 50 metros, media Sí. cuadra, Sí, Dani. con el atacante detrás, golpeándolo y apuñalándolo. ¿Es correcto? Sí, Exactamente. no solamente eso, sino que cuando el atacante, tengo entendido, Caro, abandona la escena en donde lleva adelante esta brutal golpiza contra la víctima, termina siendo abandonado y las propias personas que se encontraban ahí comienzan a hacerle tareas de RCP. ¿Qué hay de cierto en que en realidad se conocían y que habían tenido algún conflicto, pelea, algunos minutos antes de que el atacante ingresara a la iglesia? Y si se lo identificó, hablan de un hombre, de un sujeto de unos 40 años. 40 años, Elías Moraga es el nombre del atacante. Está confirmado que se conocían y a mí lo que me dicen es que se conocían de hecho por la iglesia. O sea, el asesino iba a la iglesia a rezar, a practicar la religión. No se pudo determinar todavía cuál fue el móvil de este crimen. Evidentemente hubo un conflicto entre ambas partes y hubo una decisión deliberada por parte de Moraga de ir a buscarlo a este chico. Ahora, pero el dato que aportó Ana, una pelea previa al ataque. Exacto. Es decir, fuera de la iglesia. Él Sí. estaba trabajando, este joven de 23 años, M, estaba trabajando, se ganaba su pesito haciendo changas en la iglesia.
previo a esta tarea y previo a ser atacado, ¿había mantenido algún tipo de enfrentamiento, discusión con quien fue su asesino? Sí, Dani, se cree que sí. Se cree que habría habido algún tipo de disputa, algún tipo de rencilla, algún tipo de diferencia. Todavía no está establecido porque cuando nosotros ahondamos en los antecedentes o en si de fondo hay un conflicto narco, si querés, vos sabés que lo que nos dicen por ahora, porque todavía esto está en etapa preliminar de investigación, no surgen en los sistemas de antecedentes que ambos tuviesen antecedentes, por lo menos penales. Ni la víctima ni el agresor. Ni víctima, Ninguno de los ni dos agresor. con antecedentes. Exactamente. El agresor, de hecho, es taxista, es un famoso taxista allí en el barrio. Da su nombre el propio chico de 23 años antes de morir a los testigos que van a auxiliarlo y los testigos le describen a la policía estas características y finalmente lo detienen. Muy bien.